el magisterio, el Colegio de Profesores y Profesoras. Gracias por el contacto. Muy buenos días. Está muteado. Exacto. Si puede ahí. Sí, perdón. Buenos días, Diana. Buenos días, Juanita. El Hola, típico buenos chascarro días. del Zoom. Muy buenos días. Comenzar, a ver si se siente así. Yo leía, bueno, notas de prensa o en general de información, ¿no? Que asume ya en este nuevo liderazgo, una segunda oportunidad, a pesar de que como dirigente ha formado parte ya hace bastante tiempo del magisterio, en otros cargos, eso sí, pero ya ha tenido ahí una trayectoria en ese sentido. Pero ayer lo calificaban como el incómodo dirigente ante el Mineduc. ¿Cómo observa esa mirada? ¿Cómo observa parte de los temas que también fueron su primer discurso, que tiene que ver con esta mirada al Servicio Local de Educación, con lo que pasa con la deuda histórica, entre otros temas? Bueno, sí, bueno, uno no es que uno quiera incomodar, no, pero me parece a mí que esa calificación tiene que ver con que se remarca una postura de autonomía, que a mí me parece muy importante en quienes ejercemos representación gremial. Eh, hay distintas visiones de lo que debe ser una actividad, o sea, un enfoque de lo que deben ser los gremios, pero en nuestro caso prevalece la idea de autonomía plena, autonomía del gobierno de turno, autonomía de los partidos políticos. Nos parece que ese es un tema muy central. Y no sé si por eso uno lo puedan llegar a calificar de incómodo, pero es lo que yo sostengo debe ser el emplazamiento, la forma de ubicarse de un dirigente gremial respecto al poder. A nosotros no nos corresponde ser, por así decirlo, tributarios de algún gobierno, de algún partido. A nosotros nos corresponde expresar las demandas que nosotros tenemos como gremio docente en este caso, levantar eso hacia quienes tienen decisiones que nos influyen y nos afectan, presionar cuando corresponde, en el buen sentido del término, porque haya soluciones a nuestras problemáticas. Y si eso es ser incómodo, bueno, seré incómodo, pero esa es lo que creo yo, el rol que debemos jugar los dirigentes gremiales. Mario, buenos días. Más allá de los calificativos, ¿no? La prensa tiende además a poner siempre Sí. estos Me gustan los motes a la calificativos, prensa. les gustan los motejar a uno u otro de esto o de lo otro. Pero más allá de los calificativos, ¿cuáles son las demandas o los temas pendientes que tiene hoy día el magisterio y que puedan tratar con el Ministerio de Educación por un lado, si hay algunos aspectos que tengan que ver con el Poder Legislativo, qué es lo que está pendiente y que a ustedes los incomoda? Ya vamos a hablar, seguramente le vamos a preguntar por el tema de los servicios locales de educación pública y por los problemas globales que tiene la educación y que afectan a estudiantes, a apoderados, a profesores, a toda la comunidad, ¿no es cierto? Pero concretamente respecto al magisterio es mi pregunta. Mire, evidentemente hay una serie de problemáticas. Diana citaba que ayer yo hice un breve discurso, no sé si califica como discurso, pero di al menos algunos lineamientos de lo que debe ser la gestión nuestra, y mencionaba la deuda histórica, que había un compromiso de enviar un proyecto de ley ahora en diciembre. Por segunda vez no se cumple una fecha que el gobierno ha comprometido. Eso nos duele mucho y nos preocupa, y yo ya estoy gestionando que a la brevedad tengamos una reunión con el ministro, porque me parece que es un tema que ya no puede volver a haber una segunda falta de cumplimiento frente a una cuestión tan relevante para nosotros. Está el tema de los servicios locales y la educación pública en general, porque por un lado los servicios locales están con muchísimos problemas y esa es una normativa que a nuestro entender no da el ancho, pero por otro lado los municipios también están en muchos lados haciendo agua. Entonces hay un problema serio con la educación pública que como país no se ha abordado con toda la profundidad que eso requiere, y por supuesto nosotros vamos a poner ese tema muy en mucha centralidad porque creemos que es uno de los temas fundamentales. Está el tema de la carrera docente. A nosotros nos preocupa mucho eso porque creemos que es una carrera que a estas alturas ya está demostrando que no es un buen sistema para incentivar un buen desarrollo profesional docente. Tiene muchos vacíos esta normativa, este sistema tiene muchas inconsistencias, ha perdido credibilidad. Yo creo que eso entre el profesorado ha perdido mucha credibilidad, y no es
no es la manera correcta de incentivar un buen desarrollo profesional. Yo en esto quiero ser muy claro. Nosotros creemos que debe haber incentivos para que un profesional de la educación se perfeccione, se actualice, mejore en su desarrollo académico. Yo entiendo que como profesión la nuestra es ciertamente una de las más relevantes por el impacto que tiene, y eso debe estar dentro de un desarrollo profesional, esa actitud de siempre perfeccionarse y actualizarse, pero no es a través de esta carrera que ya ha demostrado que no consigue finalmente aquello y solo genera agobio y una burocracia que está permanentemente haciendo mediciones, pero que no son conducentes a un buen desarrollo profesional. Yo creo que es correcto ponderar el trabajo docente y a lo mejor establecer algunos grados de desarrollo que uno puede tener como profesional y valorar eso, pero esta no es la forma. Esta no es la forma y nosotros queremos también ese tema ponerlo como un tema muy primario en la discusión con el gobierno y con el Ministerio de Educación. Está el tema de la violencia escolar, el agobio laboral docente. Hoy día la profesión docente es altamente estresante por la mala convivencia, por la violencia, no hay debida protección de nuestro trabajo, hay agresiones que cada vez aumentan más, muchas veces de adultos. Por un lado están las agresiones estudiantes, o tiene que tener un tratamiento, tiene que tener una forma de enfrentarlo, no se puede seguir tolerando que eso se normalice, pero tanto o más grave diría yo son las agresiones de adultos, que la mayoría de las veces, yo le diría que en el 95% de los casos finalmente quedan impunes, y hoy día sale casi gratuito agredir a un docente muchas veces por cuestiones absolutamente irrelevantes. Nunca será justificado reaccionar con violencia frente a una situación, pero a veces son por verdaderas tonterías, por una nota, por una medida escolar normal que se tomó con un estudiante, viene el apoderado y a veces con agresiones gravísimas. El caso del profesor de San Ramón, no sé si ustedes lo recordarán, hace un par de meses atrás, que terminó polifracturado, todavía no se recupera ese docente, y era porque el estudiante había tenido una mala nota y él tenía que informarle al apoderado. Entonces, ahí hay un tema muy crucial que nosotros tenemos que abordar. Y el tema pedagógico propiamente tal, nosotros creemos que hay que revisar la jornada escolar completa, hay que revisar el currículum, porque esto está siendo cada vez más rechazado por las nuevas generaciones. También es un factor que influye en la mala convivencia, un sistema, una organización curricular que no es la que hoy día interpreta o motiva debidamente a los jóvenes. Y bueno, ahí le he hecho una síntesis, a lo mejor me alargué mucho, pero por ahí están los temas principales que tenemos que abordar. Estamos conversando con Mario Aguilar, ¿no? Asume por segunda vez la titularidad del Colegio de Profesores. ¿Cómo llega el magisterio a estos espacios que, como usted menciona, son tan importantes de tener puentes de comunicación con la autoridad, con el Ministerio de Educación u otros? Ya desde la perspectiva más interna, ¿cómo se llega como gremio? También usted, entiendo, hablaba ayer de recuperar fuerza, credibilidad. ¿A qué se refiere? Bueno, creo que nuestro gremio tuvo un último tiempo que no mostró la suficiente cohesión y la suficiente capacidad de movilización, creo yo. Muchos colegas, y creo que eso explica también mi triunfo en las elecciones, en gran parte sentían que el gremio no estaba teniendo la autonomía suficiente. Por eso yo remarqué al inicio de su pregunta ese tema de la autonomía. Se sintió muchas veces que había una suerte de cercanía excesiva con el gobierno, y son cosas que tenemos que cambiar porque, insisto, un gremio va a tener más capacidad de interlocución. Nosotros nos interesa mucho el diálogo. Yo quiero marcar eso, que vamos a estar siempre dispuestos a dialogar. De hecho, ya estaba hablando con el ministro, con la subsecretaria, incluso desde antes de asumir, ya habíamos tenido algún tipo de contacto informal en el sentido de buscar maneras de ir conversando en la búsqueda de solución de los problemas, pero siempre desde una postura de autonomía y siempre desde una claridad respecto a que si no hay soluciones, nosotros nos tenemos que movilizar. Es la herramienta que tenemos en los gremios, es la herramienta que tenemos en el movimiento social. Por algo se define como movimiento social. Nosotros tenemos que mover las situaciones, mover un poco el status quo en ocasiones cuando las cosas se cristalizan y no se resuelven.
y por lo tanto no son incompatibles una disposición de diálogo genuina, sincera, de buscar soluciones. Ojalá, yo siempre digo esto y pocas veces se remarca esta declaración que hago y la quiero insistir ahora. Ojalá no llegara a las movilizaciones ni a los paros, ojalá, porque eso significa que se encontraron soluciones, que se hubo disposición de las autoridades, que mejoraron las cosas, que aquello que está evidentemente mal, por ejemplo los servicios locales, no puede eso seguirse manteniendo como una crónica de una muerte anunciada, ¿no es cierto? Tuvimos Atacama, pero después vamos a tener en otro lado problemas similares porque hay cuestiones estructurales. Entonces, abordar proactivamente, solucionar los problemas. Cuando eso no ocurre, en el caso de Atacama le quiero decir, por ejemplo, que no tuve una injerencia directa porque no era el presidente nacional en ese momento, pero en el caso de Atacama, los colegas estuvieron y las comunidades escolares estuvieron más de un año, año y medio, buscando soluciones a sus problemas antes de llegar a esa medida tan extrema como paralizar todos los días que lo hicieron. Entonces, a veces no se sabe, con esto cierro la idea, Juanita, a veces no se sabe todo lo que se hizo previamente a llegar a la situación extrema de la movilización. Y se piensa como que inmediatamente se fue a una paralización. No fue así, Atacama estuvo más de un año buscando soluciones a sus problemas. Mario, son hartos los temas. Hay varios que dependen efectivamente de proyectos de ley que tiene que mandar el Ejecutivo al Congreso porque requieren ley. Estamos hablando de la deuda histórica, estamos hablando de modificar, por ejemplo, la ley de los servicios locales de educación que requiere definitivamente modificaciones legales. Estamos hablando de modificar la carrera docente también, y eso también va a tener que pasar porque son modificaciones legales. Pero hay temas como el que usted acaba de mencionar y que tienen que ver con la violencia dentro de las comunidades educativas. Y uno se pregunta cómo se aborda, porque eso no depende ni de un decreto, ni de una orden, ni de un proyecto de ley. ¿Cómo se aborda el tema de la violencia dentro de las comunidades escolares, tomando en cuenta que hoy día estamos, por algún motivo que tendríamos que analizar más largo, en una sociedad violenta? Lo que pasa con los estudiantes y con los apoderados en contra de los profesores no es más que el reflejo de una sociedad violenta, una sociedad muy agresiva. ¿Cuáles son los mecanismos para abordar y solucionar ese problema? Juanita, usted yo creo que se mete ahí en el tema de fondo, creo que daría para que estuviéramos toda la mañana. Creo que es que tal vez sea el problema principal al que debiéramos meterle cabeza, porque siempre se dice, ese es un tema de fondo y como es de fondo se posterga y no se aborda, y entonces finalmente los temas de fondo nunca se tratan. Y yo creo que ahí está una reflexión muy, muy necesaria respecto a por qué hemos llegado a esto como sociedad. Porque hemos llegado a un punto donde todo se resuelve a los golpes, a la agresión, la respuesta, como que el diálogo ya pasa a ser una cuestión media dejada de lado, como que los buenos modales y las buenas maneras de tratar de llevar adelante las relaciones, como que estuviera de modé. Y hay un tema de fondo. Yo creo que vivimos en una sociedad donde muchas veces las personas nos sentimos números, cosas, objetos, y nos hemos ido deshumanizando en nuestras relaciones. Y eso como que campea, eso como que se ha ido normalizando, a eso quería llegar, como que se ha ido normalizando que nos tratemos de ese modo, y eso no nos va a llevar a nada bueno. La educación debería ser la principal herramienta para ir superando esa manera más primitiva de convivir. Pero ocurre que la educación está siendo duramente afectada por esa manera primitiva de convivir. Entonces, tenemos una suerte de zapato chino. ¿Ya? La educación hoy día no está siendo suficientemente motivante para los estudiantes. Hay una promesa, creo yo, que no se cumple, que la promesa es: estudia y progresarás. Estudia y tendrás una mejor calidad de vida. Estudia y tendrás un horizonte laboral mejor. Y ocurre que esto está siendo bastante relativo. Hay un currículum que no es motivante tampoco. Hay un currículum que es muy excesivamente basado en el rendimiento y las pruebas estandarizadas, que presta poca atención a la educación emocional,
presta poca atención a la convivencia social misma, que la escuela deberá ser un laboratorio de la buena convivencia social. Entonces, tenemos ese círculo vicioso. La sociedad es violenta, la educación está perdida respecto de lo que deberían ser, está desfasada, diría yo, del sentir y de la sensibilidad de las nuevas generaciones. Entonces la educación no corrige, no está en condiciones de corregir esa violencia social, y ahí estamos en ese círculo vicioso. ¿Cómo rompemos ese círculo vicioso? Es una gran pregunta, pero a mi entender tendría que haber audacia en ciertas decisiones, audacia en no seguir con una cierta inercia, tener la audacia de revisar bien el currículum, revisar qué es lo prioritario. A mi entender, yo soy profesor de educación física, a lo mejor tengo ese sesgo, pero aquí hay ciertos aspectos que están hoy día minimizados dentro del currículum, como educación física, artes, deporte, teatro, y otros aspectos del currículum o de la cultura que son mucho más atractivas para los jóvenes, sin embargo tienen escasa presencia o muy menor presencia dentro del currículum. Hace unos años atrás estuvimos peleando porque se restaron horas de educación física. A mí me parece que eso es un tremendo error. No solo desde el punto de vista de la salud, porque las personas necesitamos el movimiento para mejorar nuestra salud, sino también desde el punto de vista social y emocional. Son actividades que resultan muchísimo más atractivas para los jóvenes hoy día. Y sin embargo, se da la paradoja que siendo muy atractivas para los jóvenes y que tendrían enormes potenciales educativas, fíjese lo que pasó con los Panamericanos, que fue una actividad que durante 3 semanas nos cambió como país durante un ratito. Porque el deporte tiene muchas potencialidades educativas y para ser una mejor sociedad, bien orientado, bien llevado. Entonces ahí, mire, podría estar hablando mucho rato de esto, sí, me apasiona. Pero lamentablemente que bueno, le agradezco mucho su pregunta porque es una pregunta que va al fondo de las cosas y no tanto a la coyuntura y ojalá tuviéramos más espacio para estos debates. Nueva dirigencia en el Colegio de Profesoras y Profesores de Chile, su presidente Mario Aguilar. Hemos podido entonces conversar hoy, efectivamente se hacen pocos los minutos, pero dando cuenta de su nuevo liderazgo, este segundo periodo, algunos temas internos, sectoriales y también más del sistema en general. Vamos a tener sin duda nuevos espacios para seguir dialogando. Muchas gracias por el contacto nuevamente, que tenga buen día. Que tengan buen día a ustedes también. Muchas gracias por la invitación. Que esté muy bien, buenos días. Ocho de la mañana, 1 minuto. Cerramos esta primera parte de Radio Análisis. Vamos a una pausa. A continuación, Patricio López, director de Radio Universidad de Chile. Así es, no se mueva porque tenemos